Nunca te quedes con la duda. Busca tu tranquilidad. Salud e imágenes junto a Clínica Mogilansky. Tu bienestar depende de vos. Como todos los martes nos acompañan y muchas gracias por confiar también en este espacio y en todo lo que podemos hacer. Hoy es el Día del Médico, es un día especial para esta gente, obviamente. Hola Graciela Bianchi, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien. ¿Qué tal? Bien. Y feliz día también. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras este día? Contenta, realmente contenta porque ejerzo una profesión que te da muchas satisfacciones. Así que contenta, un año más. Bueno, sí, un año más, pero bueno, no importa. Es sabiduría, como siempre digo. Sí, y sobre todo es la satisfacción de haber elegido algo que nos hace felices, que creo que es lo más importante de un trabajo, ¿no? ¿Cómo fue tu elección de vida por esto? En realidad no sé, probablemente un tío mío que fue un médico bastante importante en Buenos Aires, fue un ejemplo para mí y creo que el ser médico es una sumatoria de cosas, no es solamente elegir un personaje. Generalmente las personas que somos médicos tenemos una caracteropatía, así como la tienen los ingenieros, los arquitectos y demás. Somos generalmente gente que nos interesamos por el ser humano, tenemos un gran componente humanístico que asociamos a lo biológico. Somos gente generalmente muy inquieta en el sentido de curiosidad. Siempre nos llamó la atención la naturaleza y el hombre. Y del hombre, un aspecto muy importante como es la salud. Así como los arquitectos también son humanistas, y ven al hombre en otro aspecto muy importante que es su hábitat. Bueno, los médicos vemos al hombre o nos interesa ver al hombre desde el punto de vista de su salud en todos los aspectos. Así que bueno, pero vos decís que un tío tuyo fue el que más o menos andaba ahí dando vueltas en la familia. Sí, yo tengo muchos tíos dedicados a la medicina, a la odontología y demás. Yo soy una persona grande, mis tíos eran más grandes, o sea que era una época de la medicina en que empezaban las cosas, ¿no? Empezaban las transfusiones sanguíneas, los bancos de sangre. Bueno, y antes se hablaba mucho del trabajo de cada uno. Uno conocía a sus parientes, sabían qué hacía, sabían cuáles eran sus aspiraciones, sus preocupaciones, y eso se transmitía. Entonces, bueno, uno tal vez ahí tomó algunos ejemplos que quiso seguir o que orientaron su actividad. ¿Y después, vos todavía seguís en actividad, haciendo cosas por la medicina? Sí. Lo que pasa es que para los médicos es muy difícil dejar de ser médicos. Yo tengo la suerte de trabajar o de pertenecer a una empresa en la cual todos tenemos un lugar y uno ha podido hacer medicina asistencial, ha podido formar gente, ha podido delegar lugares y ahora estoy en una tarea un poco más de asistencia a los médicos que ya están formados o administrativa. Pero es muy difícil dejar la medicina. Es muy difícil. Es difícil. ¿Por qué el 3 se recuerda el Día del Médico? El 3 de diciembre se recuerda el Día del Médico en homenaje a un médico cubano que en el año 1881 presentó un trabajo después de muchos años de estudio en el cual determinó que un mosquito era el transmisor de la fiebre amarilla. Mira. Era un médico investigador especialmente de los vectores, que son aquellos animales que transmiten enfermedades a los humanos, y recién en el año 50 se reconoció la importancia de sus trabajos. Por eso se propuso que fuera el Día del Médico, el día del nacimiento de él, que fue el 3 de diciembre. Acá se habló mucho también de un día especial por el doctor Favaloro, pero de hecho tiene que ver más con el corazón. Sí, yo creo que hay muchos médicos, ¿no es cierto? Nosotros podemos hablar de los premios Nobel. Argentina es uno de los países latinoamericanos que tiene más premios Nobel. Nosotros tenemos 2 premios Nobel de la Paz. El primero fue en el año 36, fue para un diplomático argentino que laudó en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay.
Ese fue el primer premio Nobel que hubo en América. Fue para un argentino que era un diplomático. El segundo premio Nobel importante fue un médico, el doctor Usai, sí, que en el año más o menos, debe haber sido en el 47, por ahí, recibió el premio Nobel por sus estudios sobre la hipófisis. Mira. Ahí se empezó a entender el metabolismo de los azúcares, es decir, se empezó a desarrollar todo lo que después fue el tratamiento de la diabetes, ¿no? Fundamentalmente de la diabetes. Después tuvimos al doctor Leloir, que fue el segundo premio Nobel, que fue un médico que trabajó fundamentalmente en el laboratorio de fisiología con el doctor Usai, y en el año 70 le dieron también un premio Nobel porque pudo determinar las características de los hidratos de carbono. Y en base a eso se pudo aclarar varias enfermedades. Y finalmente el doctor Milstein, que no era médico. Estos médicos anteriores, tanto Usai como el doctor Leloir, no solo eran médicos, eran farmacólogos y bioquímicos. Antes era muy distinto el estudio de medicina. El doctor Leloir era químico, pero recibió un premio por su trabajo en inmunología, en los anticuerpos monoclonales, y fue un premio de medicina porque los anticuerpos monoclonales fueron la base para lo que hoy se llaman tratamientos moleculares. Así que fue un avance químico, pero fundamental para la medicina. Ustedes tienen un juramento, que es el juramento hipocrático, ¿no? ¿Hasta qué punto esa ética se puede llevar adelante? ¿Cómo la ves con el paso del tiempo? ¿Habría que cambiar algo? No, ¿Qué hay que hacer? Es muy interesante porque realmente se llama juramento hipocrático porque se le atribuye a Hipócrates, que nació 400 años antes de Jesucristo, el patriarcado de la medicina. En realidad, él es el padre de la clínica porque fue el primero que separó lo religioso y de lo médico. Fue el primero que habló de una historia clínica, de poder transmitir a los demás las propias experiencias para mejorar el estado de salud y demás. Entonces, desde esa época en la cual se juraba por los dioses y lo único que se hacía era aseverar afirmaciones o negaciones, es decir, yo te juro que eso no pasó. Pasamos a la época de los compromisos. Los compromisos son los juramentos profesionales. No solamente los médicos tenemos juramento, hay compromisos profesionales en muchísimas muchas actividades, claro que muchísimas entidades. Sí. Y el compromiso es en realidad cumplir una obligación a la que uno se adhirió. Hoy día hablamos de promesa, porque la promesa implica confianza. Yo te prometo que voy a cumplir mi palabra. Es un contrato, ¿no? Es un contrato entre vos y yo, en el cual media la confianza. Vos confías en que yo cumpla mi promesa. Y esa confianza llega a tal punto que cuando uno está frente a una enfermedad, tal vez terminal, pongámosle esa característica, el médico confía, no, mejor dicho, uno como paciente confía en el médico para que el médico no diga nada acerca de eso también. Sí. Mira, yo con respecto al juramento hipocrático ha sufrido muchísimas modificaciones porque, por supuesto, en la época de Hipócrates no había leyes. Hoy día los médicos estamos regidos no solo por la ética, porque el compromiso es un compromiso ético, estamos regidos por leyes. Entonces, hoy lo que se habla es de un compromiso. Yo quiero que me lo traje para no perder ningún punto, porque creo que es muy importante con respecto a lo que vos decís. El compromiso que hoy se usa es un compromiso que se aceptó en el año 48 en la Convención de Ginebra. Sufrió muchas modificaciones. La última modificación fue en el año 2017 y ese es el que se usa generalmente. El compromiso dice lo siguiente: como miembro de la profesión médica, prometo, dijimos que establezco una relación de confianza con la sociedad y con sus miembros. Prometo dedicar mi vida al servicio de la humanidad, velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes,
respetar la autonomía y la dignidad de mis pacientes, velar con el máximo respeto por la vida humana, no permitir que consideraciones de edad, enfermedad, incapacidad, credo, sexo, etcétera, se interpongan entre mis deberes y mis pacientes, guardar y respetar los secretos que me hayan confiado, incluso después del fallecimiento de mis pacientes, ejercer mi profesión con conciencia y dignidad, conforme a la buena práctica médica, promover el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, otorgar a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que merecen, compartir mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y del avance de la salud, cuidar mi propia salud, no emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos, las libertades ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza. Hago esta promesa solemne y libremente, empeñando mi palabra de honor. Es decir, es un juramento. Claro. Porque uno jura por Dios o por aquellas cosas que son muy importantes desde el punto de vista personal, el honor. Y la fe misma, ¿no? Claro. O la patria. Claro. Lo que es importante para la sociedad. Por eso creo que lo que vos me preguntás es parte de cuáles son las promesas que hacemos los médicos cuando queremos empezar nuestra práctica, ¿no? Es una cuestión bastante completa. A mí lo que quiero decir es lo siguiente: no solo uno tiene que hablar de los premios Nobel. Hay muchos médicos que han trabajado y siguen trabajando y que son totalmente desconocidos para la sociedad. Por ejemplo, el doctor Agot. Sí, claro. El doctor Agot, el de la sangre. Fue el primer médico que hizo una transfusión, pero lo más importante es que descubrió cómo hacer que la sangre no se coagule. Exacto. Esto pasó en 1914. Tenemos que tener idea de lo que era la ciencia en ese momento. Después lo tenemos el doctor Favaloro, el doctor Mirici, que fue un cirujano cordobés que estudió y desarrolló muchísimas técnicas quirúrgicas sobre la vía biliar, a tal punto que hay algunos procedimientos radiológicos que se llaman miricigrafías, que es la colangiografía intraoperatoria. Y actualmente, el doctor Favaloro, que desde el año 71 en nuestro país aplicó la técnica que él había desarrollado en laboratorios junto con otros doctores en la Cleveland en clínica en Estados Unidos, sí. Y el doctor Palmás, que es el inventor del stent coronario. Todos ellos son médicos argentinos, formados en universidades argentinas. Lamentablemente muchos, casi todos ellos, excepto el doctor Usey y Leloir, tuvieron que emigrar para contar con tecnología que pudiera permitirles desarrollar lo que ellos pensaban que tenían que hacer. O sea que hay un montón de gente que trabaja todos los días en laboratorios, en hospitales. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue la pandemia? ¿Cómo no vamos a acordar? ¿Se acuerdan la cantidad de médicos muertos que hubo en la pandemia? Por Dios. Creo que eso fue la mayor expresión del cumplimiento del juramento hipocrático. Tremendo. Y te emocionas. Sí. Y me emocionas a mí también, claro. Escúchame, tengo un regalo del querido doctor Sergio, que obviamente también nos abraza muy fuerte. No pudo estar justamente acá porque está con algunas otras cosas, pero vamos a cerrar el día de hoy con la Clínica Mogilansky recordando a los médicos en voz, mi querida Graciela, y en él que va a decir unas palabras también. Y gracias por venir. Ha sido un placer. Mira, un beso volador para todos ustedes y todos los médicos que nos abrazan fuerte. Vamos, dale. Muchas gracias. Buenos días. Hoy es el Día del Médico, una fecha emblemática que recuerda y reafirma nuestro mayor y principal interés, el de nuestros pacientes. Es un compromiso que asumimos y respetamos, un contrato social que incluye a toda la medicina y a la sociedad. Es un compromiso con la gente y con la vida, sumado a una fuerte vocación y determinación por promover el bien. Es también un compromiso con nuestros colegas. Es un día para
revalidar la importancia de la labor del médico y de lo irrenunciable de sus principios. Es mucho más que aparatos y tecnología. Estos han resultado un avance significativo para la medicina y son importantes seguramente en las decisiones médicas diarias, pero se tornan insignificantes y aún vacíos en ausencia del conocimiento, el profesionalismo y mucho más aún del humanismo médico. Esta labor del médico y del equipo de salud multidisciplinario que integra han transitado en forma silenciosa y solitaria durante mucho tiempo. Últimamente y tristemente la pandemia los ha visibilizado y felizmente surgió y respondió con toda la magnitud, colocándose y incluso superando las exigencias que ese momento crítico definía. Por ello es entendible que hayan surgido por momentos sentimientos de desconsideración y frustración. Es impensable que cualquier circunstancia pueda dañar las bases de todo aquello que hemos soñado, generado, fortalecido, aún desde el mismo momento en que decidimos abrazar esta hermosa profesión. Nuestro quehacer persistirá junto a la comunidad, así como nuestra integridad individual y colectiva. Hoy quiero saludar y felicitar a todos los colegas que ejercen la medicina en todos los ámbitos, la medicina hospitalaria pública, privada, a los que se encuentran en lugares distantes, rurales, en las pequeñas y grandes ciudades, aquellos que enseñan y ayudan a modelar el futuro de las nuevas generaciones, aquellos que desde un laboratorio o de investigación o en un taller proponen o desarrollan medios para ayudar a curar a nuestros pacientes. A todos ellos que tengan un muy feliz día. Bueno, ahí estaba, ¿no? El reconocimiento del doctor Sergio Mogillansky dejándonos este mensaje hermoso. Iba a estar hoy en la mesa, pero tenía compromisos también asumidos y por eso no pude estar. Pero bueno, de acá los abrazamos fuertemente a todos aquellos profesionales médicos de la salud pública y privada de nuestra zona y del mundo entero. Gracias, Graciela, por habernos visitado en este día. De nada. Y feliz día también. Muchas gracias. Bueno, ya sé que se vienen